Buenos días todavía. ¿Me confirman si me oyen bien? Que todo esté andando ready. Muy bien, gracias. Muy bien, hermano. Gracias, Josito. Herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Dice la Escritura. Y cosa de estima el fruto del viento. El hermano cuñado, esto nos comparte de esa dicha, el pequeño Josías, otro sobrino más a la cuenta, que bien, ¿eh? Excelente. Bueno, vamos a ocuparnos de lo nuestro, porque ese no es el tema de hoy. Miren, es interesante que cómo el Señor, a través del tiempo, se ha glorificado en el acto del engendramiento y el alumbramiento. Es supremamente interesante el valor concreto y el valor aún simbólico de la vida, de la gestación de la vida. Pero como dije, ese no es nuestro tema. Vamos al Salmo 51. Salmo 51. Vamos a leer un solo versículo. Y de hecho, mi intención inicial es poder mirar unas cosas en el Salmo 51, pero creo que no vamos a comenzar hoy. Pero vamos a leer. Hoy vamos a hacer una introducción al Salmo 51. Dice el Salmo al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Dios y Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia, agradecidos por nuestro precioso Redentor, maravillados, Señor, de cómo trajiste a la luz, cómo hiciste visible la vida, cómo alumbraste nuestros corazones en la faz de Cristo, adorándote, porque nadie hubiese podido hacer tal obra, alabándote, Señor, porque en la manifestación de tu gloria ha bendecido nuestra vida. Padre, por favor, danos ahora un corazón sencillo a tu palabra. Habla a nuestro corazón, te rogamos que tu Espíritu Santo tome tu palabra, quebrante en nuestra vida, que podamos humillar nuestros corazones delante de tu presencia, Señor, porque solo tú eres digno, porque ¿quién somos nosotros? ¿Acaso somos más fuertes que tú? ¿Quién te dio a ti, Señor, para que le recompensases, o quién te enseñó a ti primero? Pero dice tu palabra que de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Tú eres digno, Señor, de la gloria y el honor, a través de Cristo, nuestro Salvador, quien es nuestro mediador, quien se entregó por nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, rogándote que nuestros ojos puedan dirigirse hacia lo invisible, que nuestro corazón se regocije en lo eterno, que podamos mantener nuestra mente y nuestro corazón siempre considerando a nuestro Salvador. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, y rogamos tu dirección a través de ella en esta mañana, porque queremos que tu nombre sea glorificado, porque queremos que conforme a tus propósitos tu palabra corra y sea glorificada. Porque anhelamos, Señor, que también tus propósitos en cuanto a nosotros, de llevarnos cada vez más cerca de la imagen de Cristo, sean también efectivos. Que seamos santos como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a que en tu verdad puedan ser nuestros corazones santificados para la gloria y la honra tuya. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Muy bien. Como sabemos, el Salmo 51 es
famoso, por usar una palabra, porque es la expresión del arrepentimiento de David, como aparece ahí en el sobrescrito al comienzo de lo que nosotros denominamos el versículo 1, realmente está juntico ahí, explicando que esto fue consecuencia después que Natán visitó a David cuando él había tomado a Betsabé, había adulterado con Betsabé. Es la manera como él respondió. Y aunque muchos de nosotros conocemos la historia, yo quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 11. Capítulo 12, perdón. En el capítulo 11 está el relato de la caída de David, del pecado de David. Pero en el capítulo 12 encontramos el evento directamente asociado a lo que luego David escribió en el Salmo 51. Encontramos aquí el relato de cómo David fue llevado a escribir las palabras que están en el Salmo 51. Y en esta mañana quisiera que pensáramos un poco precisamente en el mismo aspecto. La última vez que hablamos, estuvimos hablando de negarnos a nosotros mismos. Mencionamos brevemente lo que implica, lo que significa para la vida del creyente realmente estar siguiendo al Señor. Una vida en la cual necesitamos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Una vida en la cual este cuerpo de carne, esta naturaleza carnal, tiene necesariamente que ser sometida a una obediencia concreta y completa a Cristo. Una de las cosas entonces en las cuales nosotros necesitamos ejercitarnos, en la cual nos necesitamos ejercitar en este asunto de negarnos a nosotros mismos, es en el trato con el pecado. Sabemos que es una realidad de la vida, que el pecado esté acechando, que Satanás esté acechando, e incluso hablamos quizá con mucha ligereza respecto a que, bueno, somos débiles y pecamos y somos propensos a pecar y tendremos que pecar. Y aunque la carne, vuelvo y digo, es una realidad de la carne, no es la realidad en la cual Dios manda a vivir a los hijos de Dios. Y el pecado entonces requiere de cada uno de los hijos de Dios, también del que no es hijo de Dios, pero especialmente en los hijos de Dios, requiere una conciencia, una noción divina de qué es el pecado. No es que vamos a tener una revelación sobrenatural, pero cuando digo una noción divina, estoy hablando de un acercamiento al pecado, una idea del pecado, un trato con el pecado desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios. Pero para desarrollar el tema, pues vamos a entrar en el texto. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, sabemos que David, antes de leer, sabemos que David debió ir a la guerra, se quedó en su casa. Puede que esencialmente no sea malo, pero primero no era su costumbre. Y segundo, no era lo mejor para hacer, estando de ocioso en su casa mientras todo su pueblo está peleando. Ve a una mujer bañándose, pregunta quién es, la desea, la codicia y la toma para sí, se acuesta con ella, la manda luego para su casa, ella termina en embarazo, él trae al esposo de la guerra para que tenga intimidad con su esposa y así cubra su pecado. Sin embargo, él mostrando un poco más de fidelidad a su oficio que el mismo rey, dice que no lo va a hacer, no va a su casa. David intenta embriagándolo, no puede. Al final, David manda una carta por medio de él, por medio de este hombre. David manda una sentencia de muerte contra él mismo al capitán de su ejército en la guerra. Y efectivamente muere Urías por deseo de David, en manos de sus enemigos, pero por explícito deseo de David. Y pareciera que por un año, quizá un poco más, no pasó nada en la vida de David, no hubo una noción de la situación, no hubo una reflexión al respecto hasta que, capítulo 12, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo él le dijo, había dos hombres de una ciudad, el uno rico, el otro pobre.
el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Es una comparación entre lo que era David y lo que era Urías. Él tenía su única corderita, la suya, la propia, la que había cuidado, su esposa. Entonces, perdón, versículo 4, vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Es interesante este relato en la vida de David. Es bastante crudo también realmente. Es bastante fuerte. Es interesante que hablando del hombre que era conforme al corazón de Dios, la Biblia o el Señor en el escrito no se guarda nada. El Señor es completamente escueto en la manera como confrontó el corazón de David y en la manera como trató con él. La idea entonces, donde mencioné que queremos ir es al trato con el pecado en la vida del creyente. Pero más que describir la historia de David, quiero que partamos de aquí para responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos tratar con el pecado? ¿Por qué necesitamos lidiar con el pecado? Muchas de nuestras respuestas han tenido que ver porque, bueno, es malo, porque no le gusta a Dios, porque hace daño, porque hace, etc. Pero a lo largo de toda la escritura, y particularmente en el caso de David, como veremos también en el Salmo 51 en una próxima oportunidad, necesitamos lidiar con el pecado por causa de Dios. El creyente necesita lidiar con el pecado por causa de Dios mismo, no tanto porque el pecado sea feo, porque sea horrible, porque haga daño. Eso también es importante. Pero cuando el creyente en su vida necesita examinar su corazón por medio de la razón por la cual es importante que el creyente lidie con su pecado es por causa de Dios. La razón por la cual no tratamos muchas veces con el pecado es porque estamos mirando el pecado como un asunto personal, como un asunto que se trata de mí, de mis acciones, de lo que yo hago. Y sí, es cierto, soy yo el que sirvo de instrumento para ejecutar el pecado. Pero el pecado no está ni limitado a mí, ni el pecado principalmente es por causa de mi persona.
pecado necesita ser tratado en nuestra vida por causa de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a mirar el texto, porque el Señor, cuando habla por medio de Natán, en el versículo 7, en el versículo 9, perdón, y en el versículo 14, el Señor explica a David algunas cosas respecto al pecado, pero primero, en el versículo 7, dice, recuerdan lo que está pasando, David ha cometido pecado que nosotros llamamos grave, ha cometido pecado y no se ha dado por entendido, no se ha dado por entendido, porque miren que ella habló de que había concebido y vino y se fue a su casa después de que David hizo todo esto, y cuando Natán viene está hablando en términos de que ya el embarazo ha transcurrido, han pasado meses, ¿cierto? No está mal. David no se ha apercibido de su situación, y dice el Señor en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, después de que le confronta con su pecado, así ha dicho Jehová, perdón, Dios de Israel, y le dice tres cosas: yo te ungí, yo te libré, yo te di. Lo que sucedió, aunque común para cualquiera en la posición de rey en aquellos tiempos, para aquellas culturas, el actuar de David, aunque nada reprochable socialmente hablando, de pronto algunos dirían, hombre, el tipo se la embarró ahí, pero era costumbre de los reyes que tratasen de esa manera. Pero los reyes que no tenían temor de Dios, los reyes paganos, el Señor le dice, esto en tu vida es supremamente serio. Esto que has hecho es desagradable, es deshonroso. ¿Por qué? Primero, yo te ungí por rey. La unción en la escritura tiene un significado amplio, pero básicamente involucra un par de ideas centrales. Primero, el reconocimiento para hacer cierta labor. Segundo, cierta capacidad especial que se le confería o que se le daba o que se esperaba que tuviera para realizar esa labor. Y tercero, el reclamo o el derecho de quien ungía o practicaba en los pueblos orientales cercanos a Israel, para que fuese rey de la consagración pública para tal labor. Hablaba de una capacitación que en términos de la unción en el pueblo judío era sinónimo de hablar de santificación, de hablar de santidad, del derramamiento del Espíritu. Se le capacitaba de una manera especial para que realizase es por mi voluntad, por mi poder. Yo lo he hecho así para contigo. Y es una apelación al poder de Dios, al poder creador de Dios. Es decir, yo te he visto, yo te establecí para esto, yo te libré, yo te salvé de la mano de Saúl. Yo te hablando redentor. Él le libró de la mano de sus enemigos, como encontramos que él da alabanzas a Dios en muchos otros salmos por esta razón, especialmente mientras fue reino. Pero el Señor le recuerda, yo te libré, yo te salvé, yo te redimí. Y encontramos que esa expresión muy frecuentemente el Señor la repite a su pueblo. En Isaías hay particularmente un versículo muy conocido y que
del afecto de muchos creyentes, cuando el Señor le dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La posesión del Señor, la redención del Señor. Y al final le dice, y yo, lo 8, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, la casa de Israel, la casa de Judá, etcétera. Todo lo que tenía David en su mano, Dios se lo había entregado. Entonces Dios se presenta a él como el creador, como el que tenía legítimo derecho sobre él, como el poderoso formador. Se presenta a él como el redentor. Se presenta a él como el soberano. Cuando pensamos entonces en tratar con el pecado en nuestra vida, hermanos, necesitamos tener un alto concepto de Dios. Si es que verdaderamente vamos a tratar como se debe con el pecado en nosotros. Al final, la razón por la cual los creyentes somos tan livianos con el pecado, los creyentes somos tan que tenemos de Dios, no es tan sublime como debería ser. Porque vamos que Dios es bueno, es grande, misericordioso, es lleno de gracia, no reconocemos las implicaciones, las responsabilidades que nos generan el hecho de que Él sea quien es. La imagen que nosotros tenemos de Dios es mucho más grande que simplemente relacionada con el pecado. Cuando hablamos de que Dios es santo, simplemente pensamos, Él no peca, cosas así. Y gracias al Señor por eso, es así también. Que Dios no peque, eso solo parte de lo que Él es. Necesitamos una comprensión completa, íntegra de quién es Dios. Hay tantas bellezas, tantas glorias, tanta majestad en Dios, no solo que no sea pecador, lo cual ya es grande, lo cual ya es cierto, es una cosa digna de reconocer. Pero hay tantas otras cosas, hermano, que nos dejan o que nos deben dejar con un profundo sentido de obligación, con un profundo sentido de deber, con un profundo sentido de devoción, según a los Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos lleva, sentimos tanto quebranto, sentimos tanta retribución por ese amor que nos conducimos para gloria de su nombre. Necesitamos crecer, como el apóstol Pablo amonestó, el apóstol Pedro animó a la iglesia en su segunda carta a crecer en la gracia, hermanos, y el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es saber las cosas de la Biblia, es parte de. El conocimiento de Dios al que se refiere casi toda la escritura es de la persona de Dios. De cómo en el caminar nuestro corazón cada vez se acoge más a su grandeza y a su poder. Hay tantas cosas en Dios, rinda a Él. ¿Cuánto más entonces en ser serios, diligentes en el trato con el pecado en nuestra vida? En el caso de diciendo tu posición, misma vida, tus posesiones materiales o inmateriales, todas me las debes. Absolutamente todo. Miren que Dios no le está diciendo, soy un Dios santo, no puedes pecar. Eso está incluido, eso hace parte de la revelación de Dios, pero Dios le está diciendo, todo lo que tú eres y tienes, me lo debes. Yo lo hice por ti. Entonces, necesitas vivir para mí.
Es interesante cómo podemos traer esto a nosotros. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de nuestras posesiones, ¿cómo hablamos de ellas? Y es un ejercicio interesante. Pero hablamos de mi carro, de mi moto, de mi casa, de mi computador, de mi familia, de mis hijos. Nos hemos, cuando el único que se sienta en el trono con legítimo derecho y en un ejemplo natural sería ridículo pensar que yo de repente aquí obligase a la gente o pretendiese que todo si fuera el presidente. Solo porque yo creo que yo también podría ser presidente. Sería tonto, la gente se burlaría de alguien que sale a la calle a exigir la obediencia, el respeto de todos, como si fuera el líder cuando no lo es. Y podría ser incluso hasta ofensivo. ¿Cómo es que el creyente entonces habla de la vida que ha recibido, de las cosas que hemos recibido? Porque el apóstol Pablo mismo dice, si todo lo que tienes lo has recibido y lo has recibido, ¿de qué te gloria? Mientras nuestros ojos hagan de nuestro corazón, el pecado será una enredadera en nuestro corazón. El Señor entonces nos muestra su gloria, su grandeza, de manera que nosotros, contemplándole, seamos transformados, según a los Corintios. Como creador, como el poderoso formador, ¿qué merece el Señor? Adoración. Es lo que hacen todas las criaturas con lo que reconocen que es su Dios. Si vamos a pueblos indígenas, a pueblos aborígenes, a pueblos paganos, ellos creen que fueron formados de la tierra, rinden su tributo a la tierra, porque según ellos deben a ella su existencia. Los egipcios, por ejemplo, tenían al sol como el creador de todas las cosas y tenían fiestas, ofrendas, tributos que rendían porque reconocían a aquel como su formador. Entonces, si Dios es el creador, si Dios es el poderoso formador, y lo es, ¿qué sentido de obligación deberíamos tener nosotros? Adoración. Y miren, no es algo que Dios imponga por la fuerza, es lo natural. Es lo natural que sale del corazón del hombre. Lo vemos en los ejemplos que les di. En casi cada cultura hay un ejemplo similar. Pero nosotros nos gozamos y nos jactamos de que tenemos el único Dios verdadero. Pero el Señor podría estar diciéndonos, y si soy yo Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si Él es entonces nuestro Redentor, ¿qué sentido de obligación deberíamos tener? ¿Qué debería brotar de nuestro corazón? Gratitud y amor. Porque hemos sido comprados, porque hemos sido redimidos, porque Él ha salvado nuestra vida. Y no, aunque también, pero no la física. Ha salvado nuestras almas de la muerte eterna. ¿Cuánta gratitud hay en nuestro corazón? Y por último, si Él es soberano, si Él es quien nos da todas las cosas, ¿cómo deberíamos responder? ¿Qué sentido de obligación debería haber en nuestro corazón?
sumisión, y el que se espera de los que están bajo él, obediencia. Obediencia. Ahora, ¿por qué, hermano? Pero nos estamos saliendo del tema. Estas cosas que tienen que ver con el asunto del pecado, con esto. Hermano, si yo quiero rendir una verdadera y profunda adoración al Señor como formador, ¿será que puedo hacerlo con pecado en mi vida? ¿Será que puedo hacerlo cuando hay rencor en mi corazón, cuando hay pleito en mi corazón, cuando hay actitudes que no son buenas? ¿Será que si Él me ha redimido de la maldición del pecado, la gratitud podría expresarse cuando mis manos están sucias de pecado? ¿Será que la condenación puede expresarse con un corazón lleno, bueno, quizá no lleno, pero un corazón que aún alberga voluntariamente cosas de aquello que se supone que fue librado? Si Él es el soberano, y lo es, si Él es el grande, si Él es el que reina sobre todo, si Él es el que provee todas las cosas conforme a su propósito, si todas las cosas están en su mano y a Él pertenecen y para Él son, ¿cómo puedo rendir yo una verdadera obediencia mientras convivo con el pecado? Espero que esté siendo claro en la idea que estoy buscando transmitir. Solamente por causa de quién es Dios, por causa de Dios, por lo que Él es, por lo que ha hecho, David tenía que tomar su pecado con seriedad. David tenía que hacer algo frente a su pecado. ¿Cuánto más nosotros, en quienes el Espíritu Santo mora? Miren, David tenía la expectativa del Redentor, David tenía la expectativa de aquel que afirmaría su trono para siempre. Nosotros, aunque también esperamos que Él venga a afirmar su trono, nosotros ahora podemos reconocerle como el que vino para salvar y para reinar. ¿Qué representa entonces el pecado en la vida de una persona, de un hijo de Dios, como para que tenga la urgencia de lidiar con el pecado? El mismo texto nos responde. Espero tenga presente la pregunta. Esta es la otra pregunta que queremos responder. ¿Qué es lo que representa el pecado en la vida de uno que es del pueblo de Dios? Versículo 9. Después que el Señor presenta su magnificencia, su gloria, le recuerda a David quién es Él y por qué tiene que tomar en serio su pecado, el Señor empieza a describirle lo que su pecado es. Y el tema no es haber tomado a Betsabé, haber matado a Urías, esa es la forma como el pecado fue dado a luz. Pero el Señor le dice, ¿por qué, pues, versículo 9, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? En el capítulo 7, no vamos a leer, un par de años antes, 2, 3 años quizá, el Señor, cuando David tenía un deseo profundo de construir casa para el Señor le dice, mira, tú no lo vas a hacer. Yo no te he pedido que me construyas casa, pero tú tampoco lo vas a hacer. Tu hijo
el que viene de ti, Él va a hacer esto por ti. Y el Señor le dice en el verso 14, 15. Bueno, en el 13, el 14 y el 15 está hablando de promesas particulares para Salomón, pero en el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante, eterna. La promesa a David de que su reinado, sino que su reino sería firme para siempre, anticipando el Señor a la persona gloriosa de Cristo Jesús, anticipando al Señor a ese que es Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese cuyo reino no tendrá fin, ese que cantábamos hace un rato, que su reino no tiene fin, que su gloria es sin límites, hablándole del precioso Salvador. Y hermanos, cuando aquí le dice, has tenido en poco la palabra de Jehová, muy probablemente el Señor se está refiriendo a esto. A que Él ha tenido en poco la magnífica promesa del Señor, darle un heredero que se sienta en su trono para siempre. Aún es muy posible, no estoy diciendo que sea así porque el relato no lo especifica, pero es muy posible que esta actitud supremamente extraña que tomó David de no haber salido a la guerra haya podido ser por haber malinterpretado las promesas del Señor. Bueno, a la final mi reino será siempre, será firme para siempre. Yo no tengo necesidad de salir a pelear. Que vaya la gente, porque a la larga el Señor nos va a dar esté yo, porque Él lo ha prometido. Es muy probable que esta actitud de haberse quedado en su casa, que repito, era raro para David. David no acostumbraba a hacer eso. David siempre estaba al frente de la lucha con sus hombres. Cuando no era rey en favor de Saúl y cuando fue rey también. Es como lo encontramos en casi todas sus guerras. ¿Por qué de repente David? Es posible que David haya podido pensar menos diligente. El Señor le dice, has tenido en poco la palabra de Jehová. La segunda cosa que el Señor le dice, versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, hablando de las consecuencias de su pecado. Pero miren lo que le dice, pues, porto, me menospreciaste. Este acto de pecado de David en primera instancia fue un acto contra la palabra de Dios. Fue un acto que iba en contra de las promesas de Dios, de la gracia de Dios. Pero ahora el Señor le dice que fue un acto que iba en contra de su mismo carácter. Me has menospreciado a mí. No solo mis palabras, sino a mí. Y aunque podría parecer lo mismo para nosotros, quiero que entendamos que hay una distinción importante en esto. Es decir, hermano, una persona puede, no debería porque, ¿cierto? En el espíritu debemos amar incluso a nuestros enemigos. Pero para ilustrar la situación, de pronto alguien nos cae mal, pero es alguien con poder. Y nos dice algo en lo cual nosotros podemos creer que va a hacer lo que dice porque tiene poder para, pero no es una persona que nosotros respetemos. Espero estarme haciendo entender. Hay una diferencia en que usted crea lo
que alguien le dice y que usted respete a la persona que se lo dice. Son dos cosas totalmente distintas. Aquí el Señor está haciendo una distinción semejante. Le está diciendo, tú no has tenido en cuenta mis palabras, pero no solo eso. Dice, me has menospreciado a mí. Recuerden, ¿quién es Dios? Se presentó antes. Me has a mí. Puede que David creyera que Dios iba a hacer lo que iba a hacer, aunque actuó de una manera irresponsable, creyendo incluso que Dios tendría que hacerlo a su manera, o como David quisiera que Dios se manifestara. El punto es que el Señor le dice, también me menospreciaste. Tú sabes quién soy, tú me conoces, tú has visto mi mano contigo y me tuviste en poco. Y lo último que el Señor le dice en el versículo 14, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Entonces, el pecado de David no solo fue un acto contra la palabra de Dios, no solo fue un acto contra Dios mismo, sino que fue un acto que puso en duda la gloria del nombre de Dios. Fue un acto que generó gran ocasión para hablar mal de Dios. ¿Qué representa entonces el pecado en la vida del pueblo de Dios? Necesitamos, hermanos, examinarnos. Necesitamos revisar con detenimiento nuestra vida. Necesitamos rogar al Señor que nos examine. Porque, hermanos, cada acto de pecado en nuestra vida, el Señor no lo define como un acto de debilidad de nuestra carne. El Señor no lo define como un evento desafortunado en nosotros. Hermanos, si hay pecado en nosotros, el Señor nos está diciendo, estás despreciando mi palabra. Hermanos, y yo no sé cuántos de nosotros podemos vivir tranquilos o felices mientras escuchamos al Señor diciéndole, estás despreciando mi palabra. El Señor dice, estás menospreciándome, estás teniéndome en poco a mí. Y miren, hay un texto que ha sido controversial, pero que ilustra una verdad importante, que es donde me quiero detener. No vamos a profundizar en ese versículo. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 28 y 29, hace una amonestación, hermano, seria. Vamos a prestar atención. No es un versículo que necesariamente diga que la salvación se pierde. Pero el versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. No hay remedio para uno que violando la ley de Moisés y se le comprueba, le pueda librar de la muerte. ¿Entendemos lo serio de estas palabras? Espero que sí, porque de ahí viene el entendimiento del siguiente versículo. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuál era el castigo para el que quebrantaba la ley de Moisés? Muerte irremisible. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, necesitamos examinar nuestra vida. ¿Será que estamos contentos
o tranquilos mientras despreciamos la palabra del Señor, mientras menospreciamos a aquel que murió por nosotros, aquella sangre que fue derramada para nuestra salvación? Porque eso es lo que Dios dice que el pecado es. El pecado va en contra de la palabra de Dios. El pecado es una muestra de desprecio a la palabra. El pecado es una muestra de menosprecio a Dios mismo. Y el pecado es una oportunidad que da para menoscabar la gloria de Dios. Hermano, es que no se trata de usted y de mí. Es que yo soy débil, es que, hermanos, necesitamos a nosotros mismos. Necesitamos ejercitarnos en arrepentimiento, porque la persona a la que ahora le pertenecemos, porque voluntariamente quisimos rendir nuestra vida a Él, no puede ser tratada así. Cuando hay pecado en su vida o en la mía, hermano, no piense que es débil, piense que está despreciando la palabra del Señor, que estamos menospreciando al Señor y que estamos sirviendo para blasfemar su nombre. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos también. Por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles. ¿Por qué tenemos que tratar con el pecado? Hermanos, porque la gracia que hemos recibido no puede llevarnos en otra dirección. El Dios en el que creemos es tan sublime que no merece un comportamiento así de parte de su pueblo. Aunque no está bien y es grave, hoy vivimos en un mundo donde particularmente los hijos desprecian las palabras de sus padres, donde les importa poco lo que su padre pueda pensar o decir o hacer. Vivimos en un estado de rebeldía, vivimos en un sentido de anarquía. Y creemos que podemos vivir así con Dios. Hermanos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá alguien que hace esto? Es diferente cuando hablamos de los incrédulos. Es diferente cuando hablamos de uno que no ha recibido aún la gracia de Dios, que de todas formas, por causa de Dios, necesita volver su rostro a Él. Por causa de Dios mismo, necesita entender que necesita un Salvador, que necesita el perdón de sus pecados, que necesita venir en arrepentimiento, confiando profundamente en el mensaje esperanzador de Dios, de salvación en Cristo. Porque fuera de Él no hay lugar a donde ir. Porque fuera de Él no hay propósito, no hay sentido, no hay vida, no hay bendición, no hay gozo. Porque reconociendo la ruina en la que está espiritual y moral, porque por muchas cosas buenas que piense que haga, está en ruina, solo uno puede traer a luz la vida y la inmortalidad cuando se recibe el Evangelio. Pero es diferente porque estos no conocen a Dios y aunque su vida también afrenta a Dios, aunque su vida también va en contra del creador de todas las cosas a quien el pecador también pertenece, del redentor de todas las cosas, quien ha querido redimir la vida del pecador aunque no reciba su beneficio, del soberano quien provee y da todas las cosas según su misericordia y su gracia.
Aunque ese también necesita ver que necesita de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, no puede tener una actitud semejante. El pueblo de Dios ha sido elevado a una posición que no merece, que no le corresponde, ha recibido una vida que no poseía ni podía conseguir. ¿Cómo entonces hemos de pagar mal al que nos ha hecho tanto bien? Leía nuestro hermano en la cena un pasaje en los Salmos que cuando leo cosas así cada vez me sorprende más, hermanos. El Señor diciendo, busqué consoladores y ninguno hallé. Sin embargo, leemos en la Escritura que Él es Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Pero hermanos, alcanzamos a notar cómo Él fue privado de todo el bien que nosotros hoy podemos recibir. Él es nuestro refugio. Cristo no tuvo refugio de la ira de Dios en el Calvario. Él es nuestro amparo y fortaleza. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él en su momento de angustia no encontró un consolador, pero a nosotros nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y podríamos seguir. Cuando entonces examinemos, hermano, nuestra vida y haya pecado, consideremos quién es nuestro Dios. Y no busquemos excusas. Versículo 13. Entonces dijo Natán a David, pequé contra Jehová. Necesitamos corazones arrepentidos, hermano. Necesitamos corazones tan sensibles al Señor que ante la más mínima presencia de pecado, nuestro corazón caiga como el de David diciendo, pequé contra Jehová. Hermano, este que está diciendo que aquel debe ser muerto y que pague la cordera porque no tuvo misericordia, ahora ve cómo la misericordia del Señor le abraza y le dice, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Porque era digno de muerte. Él mismo puso sentencia sobre su vida. Cambió la ruina en bien. Que el Señor nos ayude. Porque necesitamos, hermanos, tratar seriamente con el pecado en nuestra vida. Hemos escuchado muchos ejemplos, quizá yo mismo pueda ser un ejemplo, de cuánto tiempo pasa y seguimos permitiendo pecado en nuestra vida. No queremos sacarlo, no tratamos con él con diligencia. Que el Señor nos ayude a que nuestros ojos contemplen de mejor manera quién es Él cada día. De manera que su amor nos constriña, de manera pecado, hermano, sea inmediato, sea profundo, sea radical, porque no puede, a menos que estemos contentos, despreciando la palabra, menospreciando al Salvador, siendo instrumentos para la deshonra de su nombre. Si usted está tranquilo con eso, hermano, siga en su pecado. El Señor nos juzgará. Pero ¿cómo puede ser que aquel que, repito, no recibió absolutamente nada de todo el bien que Él es, sea tratado por sus hijos
con tal irreverencia. Padre, hemos pecado contra ti, Señor. Tuya es la gloria, nuestra es la confusión de rostro. Porque yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Porque hemos despreciado tu palabra. Porque te hemos menospreciado a ti. Porque por causa nuestra, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de colegio, han podido blasfemar de tu nombre. O porque aún en la intimidad de nuestro corazón, donde nadie de afuera pueda notarlo, tenemos una actitud hostil contra aquel que nos salvó por darle refugio al pecado en nuestra vida. Pero Padre, conforme a tus misericordias, perdona, limpia. Quebranta nuestros corazones para que vengamos humillados a ti con hambre y sed. Abre nuestros ojos, Señor, por medio de tu palabra, para contemplar las glorias magníficas de este que nos ha salvado. Porque tú eres nuestro formador, eres nuestro redentor, eres soberano. Glorifícate, Señor, en tu pueblo. Confórmanos cada día más a la imagen de nuestro Señor. Danos sabiduría para hacer morir lo terrenal en nosotros. Danos entendimiento para notar cuándo estamos dejando que nuestra carne vaya al frente y negarnos a nosotros mismos. Enséñanos, Señor, a menguar, porque queremos que Él crezca en nosotros y sea glorificado como Él se merece. Que podamos, Señor, enseñar a los transgresores tu camino. Que el gozo de tu salvación dirija diariamente nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti damos la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Bueno.